Listo, buenas tardes. Hoy estamos aquí en una pretensión sin sentido, como diría Rafa, eh, en el contexto de la feria del libro de La Ceja, uniéndonos pues como a la discusión y a la reflexión desde la palabra. Entonces, hemos querido como armar aquí una conversa de parceros desde Sosiego Café. Gracias a David y a todo el equipo por invitarnos. Y bueno, la idea es hoy, digamos, cruzar impresiones y sensaciones y lo que nosotros pensamos, sin que esto sea más que un punto de vista sobre un libro, del que pues a mí me han hablado dos amigos que aprecio mucho y que yo he dicho, pero que tiene pues ese tal libro, pues que es que hay que leerlo. Y pues vi por ahí como una entrevista de Gilmer Mesa, que es el autor de La Cuadra, del libro que vamos a conversar, y yo dije, "Ve, este man tiene una visión bacana". Entonces quise invitar a esos dos personajes que me acompañan hoy, Rafa Martínez, que ahorita nos cuenta a qué se dedica, y Julián Aguirre, para conversar sobre pues, por qué ese libro ha sido interesante, por qué plantea unos escenarios desde los cuales es bacano reflexionar para, digamos, muchos que vimos esa época de los 80s y los 90s que pasaron tantas cosas. Y bueno, de aquí estas tres polas y este café a ver qué nace. Entonces, Rafa, ¿qué más? ¿Cómo vas? Contanos vos a qué te dedicas y por qué estás aquí. ¿A qué me dedico? ¿Yo qué A te dar dije? vida a la comunidad. No, mentira, yo soy docente, soy profe en una institución de acá del municipio, en el Consejo Municipal. Y bueno, aparte de eso, cuando tengo tiempo, sí, a dar biela, a leer, que me gusta mucho, y a hablar caspa con ustedes, cuando no estoy haciendo ninguna de las anteriores. Y eso es lo bacano, porque cuando uno se sienta a hablar de libros con estos dos personajes, yo creo que es otra forma de leer. Y por eso me gusta pues que armemos este parche, como decías ahorita, tras cámaras sin pretensiones, sino que releer los libros también es importante y en la voz de otras personas. Y Julián Aguirre, que sí lo conocen de Instagram, Ah, no, el No, sí, ¿cómo profesor te de parece, Instagram. pues? profesor influencer. No, muchas gracias, Cami, por abrir el espacio. No, claro, siempre que nos sentamos a conversar, de hecho, yo creo que yo llegué a los libros gracias a ese espacio de conversación. Incluso el mismo Gilmer lo dice, que cuando él llegó a la universidad y pillaba a los compadres hablando de libros, uno queda como, viste, pero yo quiero saber más. Entonces, de alguna manera, como que en las conversaciones que nosotros teníamos, también ese ha sido como un deseo que siempre nace ahí. Es como, marica, pues esta gente me está hablando de un libro, vamos a leer a ver de qué se trata. Y finalmente, pues eso nos ha unido muy bacán. ¿Y a vos a qué te dedicas? Pues yo soy profe, hace ya como 15 años, profe de ciencias, de física, de matemáticas, pues muy gomoso con el mundo pues de la ciencia y de explorar el universo. Y creo que también que esto es una forma muy bacana como de conectar con los pelados. A mí me pareció que este tipo de ejercicios, sobre todo este tipo de libros y de autores, me parece que son un elemento muy, muy poderoso para conectar con los chicos. Sí, a mí cuando yo los escuchaba a ustedes hablar de este libro, creo que lo que me llamó la atención fue que, pues hablar de los 80 y de los 90 fue también una época en la que nosotros vivimos, ¿sí? Ok, que como hablaba con Rafa algunas veces por ahí pedaleando, o sea, estábamos al borde pues de un conflicto que se estaba acrecentando en Colombia y pues uno estaba o escuchando Nirvana oyendo las escalas del teatro a ver qué pasaba, pero como que se estaba cocinando ahí un tema complejo. ¿Qué piensas vos, Rafa, de cómo influye ese contexto, principalmente pues en los jóvenes que pueden estar hoy viviendo otro escenario, de pronto ya hay un post-conflicto, pero cómo afecta ese contexto para uno definir pues para dónde agarra o qué quiere hacer en la vida? Pues Cami, eh, nada más anoche conversando con Julián pues como para tratar de ir palabreando este ejercicio. Hablábamos pues como de eso y de cómo
ese contexto que describe Hilmer en el libro, lo llevábamos al imaginario propio y a partir de ahí hacíamos, o por lo menos yo le decía a Julián, a partir de ahí hacemos esa lectura. Y entonces, pues una de las cosas que yo me encuentro con la lectura de Hilmer es que, bueno, estamos en los márgenes, ellos y nosotros, pero yo creo que nosotros todavía más al margen, o todavía, no sé si más al margen o más marginados, en la medida en que no estamos tan expuestos a las posibilidades de vernos enredados en ese conflicto. Ellos sí estaban en ese margen que los tenía siempre al borde de verse enredados en eso, y por eso digamos esas dos categorías que surgen en la narrativa de Hilmer, de los pillos y los sanos, y quienes logran salirse de ahí. En cuanto al, pues, y eso para responder a tu pregunta, en el sentido de qué tanto el contexto nos determina, pues siempre habrán elementos en el contexto que terminarán pesando, pero una de las cosas que yo le decía a Julián anoche era como que precisamente es la narrativa de Hilmer lo que nos muestra es como, bueno, es que no nos tenemos que dejar determinar, tiene que haber siempre un elemento de rebeldía en los sujetos para decir hasta dónde se quieren dejar captar y hasta dónde no. Entonces, en esa narrativa los sanos no se dejan determinar por el contexto, ¿sí? Nosotros, como estábamos más marginados todavía de ese país que se enfrentaba y que se mataba y que se chorreaba de sangre, como estábamos todavía más aislados de eso, porque estos pueblitos finalmente están encerrados entre estas montañas y como que no le importaban a nadie, por lo menos en los 80 sobre todo. Entonces esa guerra, ese conflicto no determinó mucho o no nos influenció mucho. Terminamos estando muy aislados, incluso de eso, o sea, estábamos aislados para lo bueno y para lo malo. Y entonces ese contexto de violencia nacional a nosotros no nos pateó mucho, diría yo, por lo menos en los 80, cuando nosotros crecíamos, cuando nosotros éramos unos niños, a diferencia de lo que plantea Hilmer más que en la cuadra, yo diría que en la cuadra y en Aranjuez, porque es en los dos. Ahora, en los 90, y lo hablaba también anoche con Julián, en los 90 ahí sí ya empezamos a ver que nos salvamos de chepa. O sea, yo no sé por qué no terminamos enredados en esa vuelta, porque teníamos todas las posibilidades de caer enredados de cualquier manera, como víctimas o como victimarios. Pero ahora cuando miramos el retrovisor y vemos lo que era la ceja en los años 90, sobre todo a finales de los años 90, uno podría decir, parce, nos salvamos de chepa. O sea, en serio yo a veces pienso, a mí por qué no me mataron, a mí por qué no me desaparecieron. Lo que siempre era lo que decíamos que éramos los bichos raros. Exacto, sí. O sea, yo tenía el perfil para ser un desaparecido. Afortunadamente no lo fui. Pero eso sí, la guerra pues como que nunca me interesó, pues como que yo me quiero convertir en uno de los guerreros, pues no, o guerrear en uno de los bandos, no. De hecho me tocó pagar servicio militar y me pareció una mierda, pues, el peor año de mi vida, y pudo haber sido peor. Entonces creo que también hubo en nosotros, al final, un acto de rebeldía, o sea, nos rebelamos contra un contexto que nos decía que estamos lo suficientemente marginados para no terminar pesando en nada y para no ser nada. Pues yo creo que hoy, por lo menos para satisfacción personal y de los que estamos cerca, hombre, sí terminamos siendo algo que además nos parece parchado. Y Rafa, yo quisiera ir para que Julián también
digamos, nos introduzca, y es esa lección que hicimos de la educación, que muchas veces hablábamos con vos de los papás convencidos de, bueno, hay que estudiar, o sea, ese es el camino. Pues yo no sé qué va a pasar y yo no sé eso qué les va a ustedes detonar en el futuro, pero no señas pues también como en esa obstinación por la educación, pues también el libro lo denota como que, bueno, o usted elige el camino del mal o el arte o acomoda hacia el barrio. No, incluso es muy teso porque lo conversábamos con el Rafa y es que, pues por ejemplo, Hilmer habla de un elemento que es como el destino, o sea, él mismo lo llama el fatum, o sea, es como si de alguna manera nosotros o por suerte o por algo que pasó en el barrio hubiéramos estado determinados a que no íbamos a hacer otra cosa y que íbamos a hacer esto que somos. Y que dentro de las preguntas que nosotros nos hacemos es que a veces nos parece increíble que en medio de todas esas cosas que pasaron, en ese contexto sobre todo, y que aún así con papás que con su sola presencia, que incluso Hilmer lo habla muy bacano en el libro, sobre todo en Aranjuez, en ese elogio que hace del papá, y que incluso él lo dice mucho, es como la mamá siempre ha sido una figura en Colombia, una figura muy, digamos, muy preservada, muy cuidada, pero en la imagen del papá también como la reivindicación, y nosotros en la casa pues lo hemos vivido. Muchas veces el papá, a veces en silencio, pero con acciones que lo conversaba yo con el Rafa, a veces con acciones inexplicables, incluso por ejemplo, le decía yo al Rafa ayer que los papás, por ejemplo, no le hablaban a uno en primera persona como hijo, te quiero mucho, sino que era como, ustedes saben que en esta casa los queremos mucho, o sea, como tercerizando. Y entonces, claro, hoy tarde nos damos cuenta de que quizás ese amor que nos manifestaban los viejos estaba dado de otras maneras y que gracias a esos sacrificios, a esa visión, pues pudimos llegar acá. Y de hecho el man lo hace muy claro ahí en el texto. Una imagen de un papá que incluso se iba, porque el papá pues tenía su camión y se iba y volvía 5 meses después, y él anhelaba la llegada del papá a la casa, o sea que había algo ahí de fondo muy bacano, muy teso, que era como ese abrazo paternal que le servía a él como para decir, tengo una imagen que me duele y que quiero mucho. Esa mirada de Gilmer me gusta mucho porque también valora como que el barrio es el que, pues, el que no necesita adornos ni ser un eufemismo turístico para decir que es bacano, ¿cierto? Por ejemplo, la narrativa de Alcolíricos. Vos desde la música, Rafa, ¿cómo es también pues esa válvula que es el arte para poder desatar como también esa decisión de estos locos? Porque dijeron, bueno, yo aquí estoy viendo plomo por lado y lado, pero me voy a dedicar a rapear a ver para dónde llega esto. Pues, Camilo, a ver, yo no sé, pues finalmente termina siendo como difícil de determinar qué tanto el arte o las expresiones artísticas les trazaron de una u otra manera la ruta a estos personajes, pues a Hilmer. Ellos ahora lo dicen y lo reconocen, y pues los productos entre comillas, que ellos mismos elaboran, nos dicen que efectivamente el arte tuvo un peso determinante en la experiencia de ellos, ¿cierto? Ah, yo diría, en el caso mío, bueno, voy a hacer como una claridad. Lo que para Hilmer es el barrio, para mí es el pueblo. Yo, en el arte, lo que el arte a mí me ha planteado como barrio, yo lo he, yo lo he pensado y lo he entendido en términos del pueblo, de La Ceja. El barrio mío es La Ceja. Porque yo nunca viví en un barrio en La Ceja. Yo viví en La Ceja. A diferencia de ustedes, por ejemplo, ustedes pasaron toda su infancia y buena parte de su adolescencia. Exacto. En San Cayetano, y San Cayetano era un barrio muy definido en La Ceja, era una zona muy definida en La Ceja. Los que viven en San Cayetano. En cambio yo no, porque el barrio más cercano mío era Cuatro Esquinas, pero quedaba al otro lado de la manzana. O sea, yo no vivía en ninguna parte, acá de Austar. Entonces,
yo cuando en el arte, y lo hablaba ayer con Julián, cuando Nepentes, cuando escucho Nepentes y Nepentes me habla de barrio, yo pienso en La Ceja. Cuando Alcolíricos me habla de barrio, yo pienso en La Ceja, y cuando leo a Hilmer y Hilmer dice Aranjuez, yo digo La Ceja. En La Ceja, cuando nosotros crecíamos, y puedo estar equivocado y habrá quien me diga, este sí será mucha hueva, ¿cómo que no? Cuando nosotros crecíamos, por lo menos yo no tuve una percepción de movimiento artístico en La Ceja, yo nunca lo vi. Había que buscarlo por fuera. Y esas expresiones artísticas que yo empecé a buscar por fuera, en muy buena medida determinaron que yo no me involucrara en cosas malucas. Porque llegó la música y para mí eso era lo más importante. O sea, yo no quería sino perseguir cosas y escenarios y contextos y personas que tuvieran que ver con la música y con las músicas que a mí me gustaban. Y eso, pues no sé, digamos que eso no hace parte ni de los escenarios de criminalidad, ni de violencia, ni de nada. Pero yo en la música, en cambio, escuchaba que se me narraba la violencia del país. Y eso sí me parecía muy poderoso. Y cuando empiezo como a tratar de buscar estos manes, porque quiénes eran los que narraban por medio de la música esa violencia, qué hacían, dónde habían crecido y por qué habían terminado narrando esa violencia, pues lo que me encuentro es que son unos manes que están en resistencia, como este man. Sí, que incluso este man dice que él llegó a la literatura no como un acto, digamos, como un placer o como un hobby. Él dice que realmente era una manera de liberar el dolor. Que él decía, yo cómo me saco este dolor tan grande que tengo por la muerte de mi padre, por la muerte de mis amigos, por la muerte de la gente que yo más quiero, de mi hermano. Y él decía, no hombre, es que para mí la literatura, corrí con suerte, porque lo conversamos, que corrió con suerte que Random Pending House le publicó, pero él decía, hombre, yo corrí con suerte, pero a mí me gusta escribir porque es una manera también de hacer catarsis. Claro. Pues sí, y eso es el arte, ¿no? El arte finalmente termina siendo eso, pues por lo menos el arte, para muchos artistas en este país que lleva 70 años derramando sangre, pues el arte, exactamente, el arte y los artistas terminan siendo unas personas que necesitan esas expresiones para hacer catarsis, para sacar todo eso con lo que no están de acuerdo, porque, bueno, yo no sé, lo sabrán, con seguridad que los hay, pero la mayoría de los artistas no están de acuerdo con la violencia y la violencia les parece una mierda, pues, como a estos manos. Para mí esa imagen del barrio hay algo que me parece muy, muy bacano y es que incluso Gilmer lo dice, que la aspiración de muchos es irse del barrio. Pero él decía, nosotros al contrario, lejos de ese nivel aspiracional, la aspiración de nosotros era quedarnos. O sea, lo que pasó con Alcolíricos, con Gambetta y todos estos manes. Y que incluso uno lo ve hoy, que es un fenómeno que también me parece un fenómeno social interesante, y es que incluso muchos sueñan con ser como ellos. Incluso por ahí unas letras de los temas de ellos que es como, vos querés ser como yo y yo quiero tener lo que vos tenés, pero vos querés vivir como yo, parcho en el barrio. Y eso se hace también a veces como un cierto arribismo, como tan chévere lo que están haciendo. Sí, como que los del barrio popular no son gente, pues, y viven más parchados que en el poblado, Sí. La Milla de Oro. Sí, claro. Bueno, con respecto a lo que dice Julián es este man de Hilmer y los Alcolíricos que reivindican como tanto el acto de la música, el arte como resistencia, lo que hacen es confrontarnos y confrontar, y ahí hay un ejercicio que a mí me parece muy valioso, porque creo que en este momento muy poquitos artistas lo hacen, por lo menos muy poquitos de los artistas de ahora, del momento, es confrontar a quienes los consumen con una realidad que no podemos negar, y es esa realidad de violencia que seguimos teniendo, que tuvimos y que seguimos teniendo.
Entonces a mí me parece que ahí hay un punto muy rescatable y muy bacano del ejercicio que hacen estos manos. Y es que yo creo que pues al invitarlos a esto y todas las cosas que tratamos de mover aquí en la CEA en el tema cultural, un poco es desatar esa conversación, ¿cierto? Porque como decías ahorita, Rafa, pues quizás estamos aislados de la real violencia de este país, pero nosotros también tenemos que, digamos, de alguna manera, pues a través del arte o a través de estos espacios, por ejemplo, ustedes que son profesores, cómo llevamos esa otra Colombia que necesitamos que se conecte también pues con ese sentido crítico, o sea, bueno, lo que vos decías, muchachos, bueno, ¿cuál no es la decisión de si voy a ser ingeniero o abogado? No, es cómo desarrollo una capacidad para leer el contexto y cómo me parcho en lo que aquí donde yo vivo. En ese trabajo de ustedes de la clase que también pues el libro también denota como, bueno, cuál es esa visión de futuro, porque muchas veces, imagínate pues Medellín de los 80 que, como decía por ahí, futuro nunca habrá. Rodrigo de Exacto, entonces, No Futuro. no futuro, entonces, y también lo hablamos con Caparrós, de bueno, ¿por qué los jóvenes ahora, o sea, hablar de futuro es una cosa muy gaseosa? ¿Cómo trabajan ustedes esto? Yo sé pues que es un reto muy teso, pero ¿qué visión tienen ustedes cuando se parchan en el aula con las herramientas que ustedes utilizan, cuando llevan una película, cuando ponen una canción? O sea, ¿cómo es esa apuesta que ustedes están haciendo desde el aula para decir, parce, no es un futuro de la idea o la concepción, que yo creo que también a nosotros en algún momento nos hizo cierto daño porque pensamos que era una tierra prometida, pero entendimos que era parchar, o sea, que era salir en cicla, que era tomarnos la pola, tratar de hacer resistencia en lo que podíamos, pero ahora cómo está esa discusión. Pues, parce, ayer conversando, pues, anoche conversando para venir hoy a hacer este ejercicio, pues una de las cosas que decíamos era que precisamente Hilmer pues manda a la escuela a la mierda, pues. De hecho, no se toca en el libro, no hay como elementos. Es circunstancial, Sí. exacto. La escuela, la calle, Hace parte es la de la esquina. narrativa, pero no Es un elemento, y además no. es un elemento como casi irrelevante, pues, o sea, eso no importa. Es un lugar de encuentros, pero ya, o sea, no. Y paradójicamente, pues lo otro, por lo menos de lo que me daba cuenta yo en la conversación de anoche, era como que, parce, para mí la escuela también fue una mierda. Pues yo, Como una estructura y... parce, ahora lo tengo que reconocer con tristeza. Yo no recuerdo con cariño a ninguno de mis profesores. Exacto. Porque eran unos personajes que se estaban ganando la vida. Exacto, y lo que les importaba era ganarse la vida, no más. O sea, no. En cambio, pues a diferencia del ejercicio, y lo digo pues con toda la humildad posible y sin ninguna pretensión, o sea, para mí el ejercicio que yo hago en el aula es tan importante que yo me mantengo empeliculado pensando en cuál es la mejor manera de hacer ese ejercicio. Y me falta mucho para encontrar la mejor manera de hacer ese ejercicio. Te trasnochas preparando No, clases. madrugo porque soy muy malo para trasnochar. A mí me regañan en la casa porque me quedo hasta muy tarde preparando clases. Vea, Juliana por allá está. Claro, ella ya sabe que... Entonces, para mí la escuela también. Sí, exacto. Pero vos lo decías ahorita, pero nosotros crecimos en un entorno familiar que nos decía, mijo, va para allá. Es por ahí. Es que usted tiene que ir porque eso que hacen allá es súper importante. Y claro, nosotros al papá y a la mamá le creíamos todo lo que nos decían. A pesar de que tercerizaban el cariño, lo terciaban, lo mandaban a la tercera persona y nunca lo dijeron con claridad. Nosotros les creíamos todo lo que nos decían. Pero también trasladaban el deseo, digamos, el deseo de ellos es como, bueno, nosotros no pudimos estudiar, hágale pues usted a ver. Y no sabemos usted, pero tome los 1000 pesos para que compre allá un pan de bono y un perico y vaya. Eso es lo que yo digo respecto a la visión de futuro. O sea, ellos no sabían qué era el futuro para nosotros. Sin embargo, yo creo que hoy haciendo el balance de la educación y lo que hemos podido agarrar
a partir de esa apuesta también de resistencia es que pues podemos hacer ejercicios como estos, o bueno, llevar una vía que es la que queremos, no la que nos toca, ¿cierto? Pero Cami, hay una cosa, o sea, ellos y nosotros, yo no sé por qué, pero sentíamos que había futuro. Exacto, sí. O sea, se podía apostar por alguna cosa más adelante. Vaya, estudie, porque ahí está el Ahí futuro. está. Va a pasar algo. Exacto. Y vos ahorita mencionabas a Caparrós, y Caparrós, pues una de las últimas, digamos, uno de los últimos caballitos de batalla del hombre es como que para estas generaciones de ahora no hay futuro. O sea, son las generaciones más punquetas de la historia. No hay futuro. Sí. Y cuando el futuro no es promesa, dice él, dice Caparrós, cuando el futuro no es promesa, es amenaza. Y para estos pelados hoy el futuro es amenaza. Incluso, sorprendentemente, la escuela les plantea el futuro como amenaza. Permanentemente les están diciendo que la universidad es súper dura, que el trabajo es súper duro. Incluso a veces yo mismo en el ejercicio docente me sorprendo planteándoles ese futuro como amenaza. Y es como que... Y después yo pienso, yo seré bien huevón, pues. Pues además que es un futuro que construimos los adultos para ellos, que muchas veces los Por criticamos. eso te digo, o sea, por eso te digo, mi mamá no fue a la universidad, pero ella tenía convicción de que allá era la vuelta. Entonces, sí, ahora pareciera como que a los pelados tampoco les interesa mucho eso. Y posiblemente se deba a que no terminamos de explicarles muy bien lo que está pasando, lo que pasó y lo que está pasando. Entonces, como no terminamos de explicárselos muy bien, a ellos no les interesa mucho lo que sigue, porque no han terminado de entender en lo que están. Pues un poquito el ejercicio que yo trato de hacer en el aula con ellos, y digamos que en el área mía se facilita bastante el ejercicio, pues por lo menos eso pienso yo, es tratar de compartir con ellos el entendimiento de lo que para mí ha sido y es la historia de este país, la historia del mundo, obviamente con las exigencias de simplicidad que plantea el historicismo en la escuela, pero tratar de que por lo menos se unten un poquito de eso y eso les genere un poquito de curiosidad. A partir de esa curiosidad, tratar de llevarlos a que piensen un poquito en lo que están y en lo que viene, para que empiecen a imaginar formas de futuro, y para que ese futuro no tome la forma de amenaza, sino como, hey, es que si estudiamos, si nos planteamos el ejercicio de pensar, nos lo planteamos como alternativa de futuro, podemos aportar. Yo me hago ese pajazo mental, pues, yo me hago el pajazo mental de creer. No, no necesita alguna. Exacto, sí. Lo que hablábamos de Arario, o sea, uno necesita inventarse un castillo de arena también, uno, pues, para todos los días decir, bueno, vaya la vuelta, ¿sí? Okay. Yo creo que por eso también, el libro también tiene algo que a mí me parece que incluso lo hemos debatido, y es, o sea, uno mira a esta gente en esa coyuntura, o sea, uno mira capítulo tras capítulo y uno dice, marica, a este man le tocó casi que volverse sicario porque no había otra opción. O sea, un man que llega a la casa y encuentra al padrastro picando a la mamá, pues haciendo un poquito spoiler ahí en el libro, pues entonces uno dice, o sea, ¿en qué condiciones o qué cosas pasan a veces que incluso trayéndolo al aula, que uno, pues digamos, el discurso que uno le da a los chicos es como, bueno, listo, somos pobres, supongamos que estamos en condiciones, digamos, inferiores en lo que respecta pues a lo que tiene que ver como con este asunto de qué tenemos y qué poseemos y todo lo demás, pero eso no, digamos que también hay algo ahí detrás, y es la posibilidad de ver el conocimiento como un placer, no como una herramienta aspiracional. No es como vos no vas a estudiar para tener un carro, para tener un apartamento,
sino es un elemento para la vida misma, o sea, para contemplar la naturaleza, para vivir bien, para estar tranquilos, que es lo que nosotros tanto defendemos. O sea, nosotros no, pues por lo menos creo que entre nosotros ese discurso de nosotros queremos estudiar Exacto. para tener cosas o para tener una calidad de vida ostentosa. No, a nosotros nos gusta porque nos gusta contemplar la naturaleza, porque nos gusta este parche de sentarnos a conversar. Entonces también es como que uno ve todas esas historias. Yo, en serio, yo veía, de hecho yo lo conversaba con Julián en la casa, cada que leía el libro yo era como con esa ansiedad de contarle a ella, porque también yo decía, no, es que de verdad que crecer en la puta pobreza sí es una trampa, y esas son las famosas trampas de la pobreza. Que es el sentido crítico. Y ahí, como para ir cerrando, quisiera que habláramos como de esa, por ejemplo, de esas historias de La Ceja que fueron de alguna manera eso, o sea, trampas de la ignorancia. Pues te acuerdas, Rafa, por ejemplo, lo que era Casablanca, que el puente de las brujas, o sea, que decían, bueno, no, estos metaleros que van a comer gatos el fin de semana, ¿cierto? Pero eso se dijo mucho y todo el mundo, pero pues, uno que es que se encontraron una cabra, la cabeza por allá por Chaparral. Entonces, aquí también lo que vos decís, La Ceja también fue como un pequeño barrio donde esos mitos se construyeron, pues también hay que decirlo, aparte de la idiosincrasia religiosa que yo creo que ha atravesado este pueblo, pero que también para nosotros que decidimos en esos 90s tomar otro rumbo frente a la música, por ejemplo, creo que eso nos dio fue risa, o ¿cómo lo ves? Pues que yo diría que el rumbo de nosotros más que frente a la música es a partir de la música, o sea, de la música como elemento determinante de un montón de cosas en la vida de nosotros. Y un elemento además tan fuerte, pues, como que nos permite como ignorar todas esas cosas, yo no sé, dejar de lado como todos esos comentarios y, bueno, hágale pues, diga lo que quiera, pues a la final, yo no sé, cuando estamos en esos 20 años... Bueno, Rafa de Chivera y bien demente. Que fue el padre a echarle los santos óleos. Este demonio. Esa es buena. Pero, parce, la música termina siendo el elemento que nos permite escapar. Escapar de, en últimas, de todo lo que había que escapar. Que era el mensaje que no nos daba la escuela, que lo conversamos ayer. El mensaje que no nos daba la escuela, entonces era como, oíste, pero está la música que me está diciendo algo de la realidad de mi país, que me está diciendo algo de la realidad incluso del colegio. Pues en mi época, por ejemplo, no sé, la mojiganga, que era una crítica a la nación, una crítica al colegio, y era una manera también de, consciente o inconscientemente, de llegar con ese discurso al colegio y decir, no, es que yo he aprendido cosas a través de la música que quiero incorporar en el debate que tenemos como simples pares académicos, como estudiantes. Bueno, Cami, vos planteabas antes como pues, hablabas del ejercicio en el aula y como desde ahí tratamos de, no sé, de hacer cosas, y pues no quería que termináramos sin contar. Que pues que en este momento yo estoy haciendo un ejercicio de lectura en voz alta, precisamente de Aranjuez, con los muchachos de décimo en la institución. Y claro, para los muchachos, para algunos de ellos, o no sé, a lo mejor para la mayoría, es como, bueno, los 5 o 10 minutos parchados de la clase en los que lo único que tenemos que hacer es escuchar al profe porque las historias están parchadas. Muy buenas. Pero sin necesidad de más nada. Pero digamos que lo que yo estoy tratando de hacer es articularles eso con ese contexto nacional y que los muchachos se den cuenta ahí, venga, así como Hilmer no se dejó de terminar, así como Hilmer se rebeló, es que ustedes también lo pueden hacer, porque precisamente uno muchas veces, yo personalmente, sobre todo al final de esa etapa de la escuela, los veo como muy desesperanzados, como, pues puta, voy a terminar esto y el otro año ¿qué me voy a poner a hacer? O sea, hoy es para debajo de un plástico o a mesiar. Es como que, hey, no, vea, o sea... Arme su película. Exacto, o sea, este man le zumbaban las balas por las orejas. Los ejercicios son muy potentes porque me hiciste acordar que a mí, por ejemplo, en octavo me pusieron a leer el Miocid
que es con un español del siglo XI, pues es, huevón, uno de 13 años, eso no le entra. O sea, por ejemplo, me parece que este tipo de lecturas... No, ni a los 47, No, es que, huevón. no, es que en serio, es que imagínate uno en octavo, noveno leyendo el Mio Cid, o sea, con todo y que lenguaje que a uno no. Entonces, claro, de hecho, yo vine a conectar con la lectura ahorita ya terminando la universidad, pues, te digo, o sea, Claro. y entonces también también que si esto lo va a ver alguien y lo va a escuchar alguien, o un profe sobre todo, hombre, hagamos que la lectura sea un parche, que Sí, sea un, total, sí. porque hace falta, lo Bueno, que vos decías ayer, porque leer es imaginar simplemente, o sea, ayer lo hablamos con el Rafa y todo, pues como que uno se sienta a leer esto y yo me imaginaba literal las casas en San Cayetano, la esquina, o sea, uno como que transpone personajes, cruza historias, y eso es muy poderoso, o sea, yo creo que ese ejercicio de la lectura... Pues sí, si lo que queremos es enganchar a los pelados para que lean, pues parce, no sé, organiza tu planeación y no les digas que lean el Mio Cid, pues, o sea, el Mio Cid habrá que leerlo. Cuando seas un filólogo ya Sí, muy pues yo no así. sé, yo no lo he leído y yo creo que no lo voy a leer. Listo. Pero si tenemos a Hilmer, yo creo que el pelado de ahora se va a motivar muchísimo más fácil leyendo a Hilmer que leyendo al Mio Cid, pues. Ahora, Sí, total. a ver si soltamos un poquito pues el currículo y la camisa de fuerza que nos plantea ese currículo como tal, y empezamos a abrirnos a otras cosas y a otras maneras de enseñar y de proponer cosas en el aula, y entregarle también un poquito el aula a los muchachos, como, hey, listo, es que este espacio también es de ustedes. Y sobre todo en estos pueblos, por ejemplo, sobre todo en este pueblo que hace falta tanta identidad, sí, pues que los chicos también entiendan como, bueno, yo pertenezco a un lugar, generar también un ecosistema de identidad, pues que por ejemplo nosotros no sé, que en Cayeto, entonces claro, uno tiene una identidad ahí, tiene unos amigos, tiene unas historias, tiene un deseo de preservar lugares, de incluso conservar no lugares, sino también momentos, pues por ejemplo este famoso parche, sentarse en la tienda, tomar cerveza y conversar con los amigos, como también anidar esas ideas de que, hombre, estas lecturas también le ayudan a uno como a conservar más esa identidad del barrio. Que lo decía Rafa, para Rafa el barrio es La Ceja, para mí seguramente Cayeto, Tamí y los alrededores. Pero por ejemplo, para mí el barrio eran las escalas del teatro, que yo fui y allá se construyó, y esos subgrupos y allá que se también eran muy construyó una historia, o importantes. sea, porque estábamos el Pecas, el Wanda, y allá escuchábamos Rey Saques de Machín, Korn, y estábamos, quizás los paracos estaban pasando por ahí a dar vuelta, pero quizás también eso nos salvó, lo hablábamos Rafa, ¿cierto? O sea, sí. para el paraco hay una visión de violencia y de, digamos, de significado, pues, del enemigo, pero nosotros... Y por esos azares de la vida, parce, se dieron cuenta que nosotros no éramos amenaza para nada, pues, como así, esos maricas lo que son unos desparchados ahí, ya que hagan lo que les dé la gana. Parce, no, yo sí creo que este man de Hilmer, no solo con la cuadra, sino con la narrativa, por lo menos de los 3 libros que le conocemos, nos permite hacer cosas bacanas y plantearle cosas bacanas a los pelados. En ese ámbito pues el que nosotros estamos, y a cada uno como individuo, o más bien desde la lectura individual, pues también nos permite, o más bien nos vuelve a interpelar, porque ya lo han hecho muchos, pues lo hizo, no sé, lo hizo Héctor Abad en su momento, lo hizo Alfredo Molano, lo ha hecho William Ospina. En fin, muchos autores lo han hecho, nos han interpelado con esa realidad y nos han puesto ahí, nos han puesto permanentemente esa realidad en la cara, como que, amigo, es que este país es así, deje creer. Usted no nació para semilla. Sí, también Alonso Salazar. Alonso Salazar, sí. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes por esta conversa. Quería pues que ya nos despidiéramos de pronto pues en el marco de la Feria del Libro, en la cual estamos pues impulsando toda la programación de estos espacios, de personas como ustedes pues que aportan a este contexto, que hay por ahí en el tintero para recomendar, Rafa, que es muy buen lector, y Juli, que se lleven ahorita en este marco de la feria para
para decir, bueno, hay que anotar a ver para leer este librito? ¿Qué tenés por ahí últimamente que hayas leído? Parce, me faltan como 3 páginas y no las quiero leer para no terminar. De Oscar, ¿qué te recomiendas? Del hombre que amaba a los perros. Un librazo, parce. Sí. Un librazo. O sea, el ejercicio de Padura en ese libro es una cosa, pues es de unas dimensiones que, pues, que uno dice, que man más teso, o sea, ese ejercicio no lo hace cualquiera. Y si tenemos en cuenta que es un cubano que nunca se quiso ir de Cuba, más todavía. Más todavía. Más todavía. O sea, porque ese ejercicio en Colombia lo podía hacer cualquiera. Podríamos decir, bueno, cualquier escritor. Pero un escritor cubano, con las implicaciones que tiene ser de Cuba, pertenecer a Cuba y nunca haberse querido ir de Cuba, lograr escribir ese libro, es una cosa violentísima. Y parce, otra vez, Hilmer, incluso para el que no le guste leer. Incluso para el que no le guste leer a Hilmer Mesa es una muy buena experiencia. Y parce, Caparrós, porque a mí Caparrós, sí, no sé, desde que lo descubrí, pues desde que leí, no sé, alguna primera columna por ahí en algún periódico, que ya ni recuerdo cuál, es un autor. Pues alguna vez hace poquito lo conversaba, pues es una delicia, no solamente leerlo, sino también escucharlo. Sí. Y pensar a partir de lo que el man plantea es un ejercicio súper bacano. Entonces... Excelente, Rafa. Sí, no, me hiciste acordar que recientemente me terminé de leer Antes que nada, de Martín Caparrós, que también me parece una lectura muy interesante del que se sabe que va a morir y que hace una lectura, digamos, muy poderosa del hombre con su enfermedad, con el ELA, hace digamos, tiene como una visión de la vida sabiendo que tiene esa frontera. Y creo que me parece que es un libro recomendado, muy chévere para leerlo. Y obviamente pues yo estoy muy metido en el mundo de las ciencias. Sagan es un autor fantástico, novelas, libros de debate, ciencia ficción. No, leer. Y Gilmer, por supuesto que... Bueno, ya saben, pongan ahí un temita de Alcolíricos, el librito, una polita y parce. Pues son capaces de leer oyendo Alcolíricos, hágale, pues yo no soy capaz. Bueno, muchachos, no, gracias a ustedes, parce, por esta conversada. Esperamos que todos se hayan disfrutado este espacio y bueno, que sigan disfrutando de la programación de la Feria del Libro y caigan aquí a Sosiego a tomar cafecito. Gracias a David, a Dani que nos facilitó el espacio y a ustedes. No, gracias por el espacio. Muchas gracias. Hombre, que se repita. ¿Cuál es el próximo libro que nos vamos a leer?